Hace más de 2000 años, un hombre en Egipto hizo algo que parecía imposible. Calculó el tamaño de la Tierra. Sin satélites, sin cohetes espaciales, sin computadoras, solo usó su mente y un palo, y la sombra del sol. Su nombre era Eratóstenes de Cirene. Y hoy vamos a descubrir cómo lo logró. Esto no es solo historia, es la prueba de que el pensamiento humano puede medir el planeta. Si bien puede parecer de que la idea de que la Tierra sea esférica o no un disco plano sea relativamente reciente, la realidad es que hace más de 2000 años en la antigua Grecia ya se conocía esto de la esfericidad de la Tierra. La primera persona en hablar de una Tierra esférica fue Pitágoras. Él decía que la Tierra debería ser obligatoriamente esférica, y no por algún motivo científico o matemático, sino estético. Según Pitágoras, la esfera era la forma más perfecta, y por eso la Tierra debería ser esférica, porque es simplemente muy perfecta. Luego le siguió Aristóteles, que en el año 340 a.C., en su obra Sobre el cielo, presentó más argumentos para decir que la Tierra era esférica. El primero eran los eclipses lunares, los cuales se pueden explicar mediante un modelo de Tierra esférica. En los eclipses de luna, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, y en esta misma se ve una sombra circular, cosa que no ocurriría si la Tierra fuese un plana. Además, durante sus viajes, los griegos consiguieron más argumentos para reforzar su hipótesis. Uno de ellos era la ubicación de la estrella polar. Mientras más al norte estaban, más cerca se veía de ellos, y en cambio si se iban más al sur, podían ver que la estrella polar estaba más lejos de ellos. Además, cuando vemos que se acerca un barco, se ve primero la vela y luego el rastro del barco, el casco. Eso es una consecuencia de la curvatura de la Tierra. También fue lo que los griegos usaron a su favor. Y aquí es donde entra el protagonista de nuestra historia, Eratóstenes de Ciene, nacido aproximadamente en el año 276 a.C. en lo que actualmente hoy es Libia. Una persona muy intelectual, la cual desde pequeña se fue a Atenas para instruirse en campos como filosofía, matemáticas, geografía, astronomía y varias áreas del conocimiento. En sí él era una persona un polímata, sabía de muchas cosas, tanto de música, incluso de matemáticas, el cual descubrió un nuevo método para encontrar números primos. También él es considerado el primer geógrafo de toda la historia, dando los primeros avances en esta área del conocimiento. Su gran inteligencia le valió para poder ser director de la Biblioteca de Alejandría. Imaginemos a Eratóstenes hace más de 2200 años en Alejandría, una ciudad llena de cultura y conocimiento. Y ahí uno de esos días oí hablar de que el mismo día del solsticio de verano, en la ciudad de Siena, hoy Ausan, el mediodía del solsticio de verano, el sol ilumina el fondo de un pozo sin proyectar sombra alguna. Sin embargo, en Alejandría, ese mismo día y a la misma hora, podría ver que ahí los objetos sí proyectaban sombra. Y eso no sería más que otra prueba de que la Tierra era esférica. Y ahí fue donde se le ocurrió la brillante idea de hacer un experimento. Simplemente, justo a mediodía del solsticio de verano, iba a plantar un palito en la Tierra y medir su sombra. Y haciendo ciertos cálculos trigonométricos podía calcular el radio de la Tierra. Pero para esto necesitaba también saber la distancia entre Siena y Alejandría. Así que mandó a unos esclavos a medir la distancia y pudieron determinar que era aproximadamente unos 5000 estadios. 800 kilómetros aproximadamente. Así que ahora sí podía hacer sus cálculos trigonométricos y encontrar el radio de la Tierra. Y ahora vamos a ver cuáles fueron exactamente los cálculos que hizo. Antes que nada hay que saber por qué en Siena los objetos no proyectaban sombra a las 12 del día del solsticio de verano. Esto es porque el trópico de Cáncer pasa por Siena. A las 12 del día del solsticio de verano el sol está perpendicular al trópico de Cáncer. Esto quiere decir que en Siena, que por donde pasa el trópico de Cáncer, si ponemos un palito, el sol estará justo arriba del palito. Por lo tanto, al estar justo arriba del sol, arriba del palito, los objetos no generan sombra. Pero ahora, ¿qué pasa en un lugar que no está justo en el trópico de Cáncer? Y como la Tierra es redonda, esférica, se curva, entonces ya el sol ya no estaría justo arriba de ahí, ya no sería perpendicular y los objetos sí generarían sombra. Y ahora en cualquier lugar por donde no pase el trópico de Cáncer, como en Alejandría, entonces los objetos sí tienen sombra. Pero si trazamos una línea que vaya desde el sol hasta el final de la sombra, pasando por el punto más alto del palito, podemos formar un triángulo rectángulo, ¿no? Siendo este segmento de acá la hipotenusa y tanto la altura del palito como la longitud de la sombra los catetos. Ahora nos vamos a fijar en este ángulo de acá, que es el que nos interesa. Ya luego veremos por qué. Y bueno, ahora si llevamos LS a la longitud de la sombra y H a la altura del palito, podemos encontrar ese ángulo θ que le llamamos, la cual su tangente será simplemente dividir la longitud de la sombra entre la altura.
Porque como tal vez recordemos, la tangente es una función trigonométrica que nos da la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente a cierto ángulo. En este caso el cateto opuesto será la longitud de la sombra y el cateto adyacente será la altura del palito, o el objeto que estemos midiendo. Y pues ya el ángulo simplemente lo encontraremos con la función inversa de la tangente, el arco tangente. En el caso de Eratóstenes, el ángulo que él calculó fue de aproximadamente 7.20 grados. Pero ahora, ¿en qué nos interesa saber ese ángulo? ¿Por qué es importante saber ese ángulo? ¿En qué nos ayuda a calcular el radio de la Tierra? Nos importa porque ese ángulo θ es a su vez ese mismo ángulo de acá, que es igual al desplazamiento angular entre Alejandría y Siena, o entre el lugar donde hagamos el experimento y el trópico de Cáncer. El desplazamiento angular es igual entonces al ángulo que nosotros medimos con el palito y la sombra. El desplazamiento angular lo definimos como el arco entre el radio. El arco es como tal la distancia entre Siena y Alejandría, la distancia entre el trópico de Cáncer y el punto donde hagamos el experimento, y el radio en este caso sería el radio de la Tierra. Pero como ya hacemos el ángulo, simplemente despejamos el radio de la Tierra, porque conocemos tanto el ángulo como la distancia entre los dos puntos. Entonces, la arcotangente de la longitud de la sombra entre la altura es igual a la distancia entre Siena y Alejandría y el radio de la Tierra. Así que simplemente despejamos, y entonces el radio, al despejar el radio de ahí, el radio simplemente será la distancia entre Siena y Alejandría entre el ángulo que previamente medimos, que en este caso recordemos que fue de 7.2 grados, pero tenemos que hacerlo en radianes, que es la unidad fundamental de los ángulos en el sistema internacional. Por lo tanto, el radio será igual a 800 kilómetros, la distancia entre Siena y Alejandría, que Eratóstenes mandó a medir, entre el desplazamiento angular en radianes, que 7.2 grados es aproximadamente 0.126 radianes. Al hacer esa división, nos da como resultado que el radio de la Tierra es aproximadamente 6.349 kilómetros, lo cual es bastante parecido al valor que nosotros conocimos actualmente del radio de la Tierra. Por lo tanto, podemos decir que el experimento de Eratóstenes fue un experimento bien hecho y consiguió un buen resultado. Y bueno, eso fue todo acerca del increíble experimento de Eratóstenes. La idea original era yo hacer un video haciendo el experimento replicándolo, pero el 21 de junio en mi ciudad estaba un poco nublado, por lo tanto los objetos no reflejaban sombra, así que no se pudo. Pero aún así, realmente es bastante interesante ver cómo hace mucho tiempo ya se tenía la idea de que la Tierra era esférica e incluso se hacían experimentos para medirla con bastante exactitud. Si te gustó el video, no olvides suscribirte para seguir viendo videos sobre ciencia y estas cosas.